Bien, buenos días. Le voy a pedir que abra su Biblia ahí donde tuvimos la lectura, Primera de Juan capítulo 5. En sí esta sección pues la tengo del 13 al 21, es todos sus versículos, pero sinceramente no vamos a terminar, pero sí es importante que ahí vienen esos puntos que vamos a, parte de los puntos que vamos a ver de esta enseñanza, van a ser del versículo 13 al versículo 21. Yo lo voy a leer, le voy a pedir que usted me siga con su vista, y después de esto vamos a hacer una oración. Primera de Juan, le repito la cita, Primera de Juan 5, del 13 al 21. Dice el verso 13, dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Verso 16, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Vamos a orar para comenzar y así para quedar despedidos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te agradecemos, Señor, por la vida que nos das, Señor, y te agradecemos infinitamente por la oportunidad que nos das de estar aquí en tu casa. Te agradezco por cada uno de los que estamos aquí. Te pido una bendición grande, Señor, y para el que no puede estar, te pedimos que puedas acomodar las cosas para que puedan estar en el siguiente servicio. Te agradecemos, Señor, y te pedimos tu ayuda. Te pido principalmente que me uses, Señor, y que no permitas que diga algo indebido. Gracias por lo que nos das, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues ya entrando en la última, ¿cómo se puede decir? Se me fue la palabra. En la última recta, en la recta final de lo que viene siendo este capítulo 5. Pues como les decía, en sí la enseñanza tiene que ver con el versículo 13 al versículo 21, pero pues aparentemente solamente vamos a ver hasta el verso 16 o 17, creo, no sé, hasta el 17. Son temas algo delicados. Ahora sí que entre más se estudia este libro o más estudio este libro, pues ahora sí que yo siento que soy el que estoy aprendiendo más, y me gustaría de la forma como yo lo estoy aprendiendo poder explicarlo, pero espero así sea, y pues como les decía, hay temas muy importantes en esa sección, y hay temas de repente que en su momento le comenté al pastor. A mí se me hacía así como que algo delicado predicar, y es el pecado, ¿verdad? Porque pues, ¿quién no es pecado? Y yo le decía, de repente me siento incómodo predicar del pecado, porque pues, ahora sí, como dicen, un burro hablando de orejas, ¿no? De repente, pues, hablar de algo que está mal, y pues el pecado está en mí también, ¿no? Como también en su momento lo dijeron algunos de los apóstoles. Pero bueno, vamos a ver en esta última recta de este libro. Si recordarán, empezamos hablando cuando iniciamos con este capítulo acerca de el nuevo nacimiento. Empezamos con el verso 1, y después la segunda sección que vimos era acerca de una vida victoriosa, si recuerdan. Y lo que vimos la semana pasada, vimos de los testimonios o de las evidencias que nos mostraba la Biblia de que Jesús era el Cristo. Jesús era 100% hombre y que también era 100% Dios. Y pues a lo largo de estas lecciones, en todo Primera de Juan, hemos visto, y de hecho lo hemos mencionado muchas veces, que se considera como el libro de las evidencias, ¿verdad? Porque pues como creyentes debemos tener, debemos mostrar, o el resultado de nuestra fe pues debe de ser evidente, ¿no? En cada una de las acciones, o en cada una de las cosas que hemos visto a lo largo de esta epístola de Primera de Juan. Y la semana pasada pues vimos ahora evidencias acerca de que Jesús, como les mencioné, pues habla de 100% hombre y 100% Dios. Y pues a partir aquí de este verso 3,
pues Juan escribe últimas recomendaciones, ¿no? Era más o menos pues el estilo de escribir de Juan, ¿no? De que escribía, explicaba todo y al final de lo que escribe dice, bueno, esto se escribió con este propósito y es una de las maneras como de escribir que se caracteriza en Juan. Y bueno, aquí también vemos que en este verso 13 vemos las últimas recomendaciones y ya resume de lo que vimos en los capítulos pasados, pero a la vez también está conectado con lo que habla los últimos versos en la lección pasada, en el verso 11 y verso 12. Vamos a leerlo nada más para recordar lo que dice el verso 11 y verso 12. Dice, y es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida, y el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida, ¿verdad? Nomás para recordar un poquito lo que vimos la vez pasada, para darle continuidad. Y como les mencionaba, pues es una manera de escribir de Juan, ¿no? Ya en el verso dice, estas cosas, hablando de lo anterior, se ha escrito, pues dice el verso 13, estas cosas os he escrito vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, dice, para que sepáis que tenéis vida eterna, y ahí continúa con lo demás, ¿verdad? Ahora, una de las maneras, como les comentaba, de que se caracteriza como escribe Juan, también lo vemos en Juan, en el Evangelio Juan 20:31. Nada más vamos a verlo como referencia. Juan 20:31 dice así. Dice, pero estas cosas se han escrito, hablando de lo que relató en el Evangelio, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre, ¿verdad? Bueno, pues ¿qué podemos entender también con esto? Pues que si creemos todo lo que nos dice el Evangelio, pues ya podemos dar el siguiente paso, que es Primera de Juan. Recordemos que Primera de Juan está escrita al creyente, entonces podemos verlo así, ¿no? El Evangelio de Juan, los Evangelios están escritos para que creamos, y Primera de Juan está escrito para el que ya cree. Aquí vemos esta diferencia que la verdad yo no lo había notado, pero es muy cierta, ¿no? Porque hemos visto evidencias de que pues lo que viene siendo Primera de Juan principalmente va dirigida a los cristianos, al creyente. Bueno, pero ya entrando en el verso 13, vamos a ver qué nos dice. Vamos a leerlo, pues se lo voy a leer nuevamente. Dice el verso 13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, ¿verdad? Al principio dice, estas cosas escribo, dice, a vosotros que creéis, ¿verdad? Y luego después dice, escrito a vosotros que creéis, lo dice también para que crean. O sea, ¿cómo, verdad? Si los que creen, ¿cómo que para que crean? Pero puede sonar tal vez un poco confuso, ¿no? Pero recordemos capítulos atrás, versos, vamos a ver el Primera de Juan 2:19, que nos dice. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero, luego otra vez, ya me revolví. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces pues aquí está hablando Juan precisamente a los que permanecieron, ¿no? Dice, estas cosas escribo a vosotros que creéis. O sea, habla de este filtro, ¿no? Los que pasaron este filtro que habla en la primera de Juan 2:19, porque dice que hubo personas que se fueron y esto era necesario pues para que nos diéramos cuenta que ellos no eran de nosotros. Entonces aquí ya está hablando únicamente a las personas que ahora sí que permanecieron, ¿no? Que tenían esta permanencia, que pasaron pues estos filtros, por así decirlo. Y aquí Juan lo habla de esa manera por eso. Y estas cosas escribo, dice, a los que creyeron para que crean, o sea, para que sigan creyendo, ¿no? Ahora, pues ¿cuántas personas hemos visto, digo, a lo largo de nuestra vida cristiana que van de paso, ¿no? Estamos tal vez en una iglesia y vemos que llegan personas por semanas, por días, por meses, y pues tal vez en algunos casos hasta años, y pues resulta de que después los vemos en el mundo, a lo mejor viviendo de una manera mucho peor de cuando empezaron, y pues es también parte de aquí de lo que habla Juan, ¿no? Así en su momento había personas que pues no se quedaron en el Evangelio, al igual como sigue habiendo hoy,
Pero Juan está enfocado no en esas personas, sino en las personas que permanecen aún. Y pues sabemos que no hablan específicamente que se han quedado en esta iglesia, ¿verdad? Digo, de una manera muy directa habla de la familia de Dios, no precisamente en esta iglesia, ¿verdad? Bueno, entonces Juan nos dice al inicio de este verso 13 que estas cosas escribió a los creyentes para que tengan esa seguridad de que Jesús es el verdadero, el Hijo de Dios, como lo vemos en el 11 y 12. Que aunque se oigan cosas en medios, en las redes sociales o en cualquier otra cosa en la calle, pues aquí Juan nos está escribiendo de lo que nos vimos la vez pasada, de cosas que dan testimonio de que Jesús era el Hijo de Dios. Si recuerdan, vimos la semana pasada, hablamos del agua, hablamos de la sangre, hablamos de que el Espíritu da testimonio de que es Hijo de Dios y de que el mismo Padre también da testimonio de que es su Hijo, ¿verdad? Al momento del bautismo también vimos que se escuchó esa voz desde el cielo que decía, este es mi Hijo amado, si recuerdan. Bueno, hablando de esta sección, pues de repente, bueno, no de repente, busco mucho en YouTube acerca de temas, acerca de estos pasajes, y hay muchos temas que se desarrollaban con diferentes predicadores. Algunos de ellos le daban el título ¿por qué debemos confiar en Dios? Otros le daban el título de la vida no termina con la muerte. Otros nombraban afirmando la fe de los creyentes. Otra que son 5 cosas que no debemos olvidar. Y una que me llamó mucho la atención es hablando de 5 certezas de los creyentes, o 5 certezas de los que son suyos. Y vamos a ver acerca de estas 5 certezas que nos habla esta sección de primera de Juan, 5 verdades que solo los que ya creímos o los que están en el Evangelio no deben olvidar. Pues son 5 cosas que debemos tener muy presentes en cualquier circunstancia de nuestras vidas, ¿no? De repente, pues puede que nuestro ánimo no esté del todo bien, puede que por la parte contraria esté del todo bien, pero estas cosas tenemos que tenerlas siempre muy presentes. Y vamos a ver de qué nos habla aquí Juan. Vamos a ver, bueno, les voy a leer nuevamente el verso 13. Aquí encontramos la primera certeza. Perdón. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Ahí está la primera certeza, ¿no? La primera certeza es que debe tener el cristiano, y la seguridad y la confianza es de que tenemos vida eterna, siempre y cuando, dice el verso 11 y 12, lo leemos, dice, este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Entonces, mientras tengamos a su Hijo, tenemos la seguridad que tenemos esta vida eterna. ¿En quién está esta vida eterna? Pues aquí está claramente, nos dice el verso 11, está en su Hijo únicamente, no en ningún otro mediador, como lo vemos en otros pasajes, no en ninguna otra persona igual de pecadora que nosotros, sino solamente en su Hijo Jesucristo. Y algo a notar y resaltar, cuando dice que tenemos vida, no dice tendremos vida. Se fijan, estas cosas os he escrito que creáis en el nombre del Hijo de Jesucristo, para que sepáis que tenéis vida eterna. No dice para que sepáis que tendréis vida eterna, ¿verdad? Aquí habla una afirmación presente, no futura. Entonces, pues muchos pensarán, o muchos tal vez piensan, que pues la vida eterna va a ser después de morir, ¿no? Que nuestra vida eterna está asegurada después de que muramos, pero nuestra vida eterna inicia cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Es ahí donde inicia nuestra vida eterna. Vamos a ver lo que le dijo Pablo a Timoteo en 1 de Timoteo 6:12. Dice, pelea la buena batalla de la fe, y aquí viene el punto, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Entonces, pues, ¿qué podemos ver aquí? Que la vida eterna la tenemos, no dice que la tendremos, sino que a partir de que recibimos, como les mencionaba, a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, es ahí cuando podemos echar mano de lo que es la vida eterna, hacer uso de ella, y como hemos visto muchas veces, ¿no? Vivir de una manera sabiendo que pues la vida no termina cuando nuestro cuerpo perezca, sino vivir de una manera donde sabemos que después de la muerte, pues nuestra vida va a continuar, ¿verdad? Hablando de la vida eterna.
Vamos a ver segunda de Corintios 2:18. Segunda de Corintios, caray, no tiene. Sí, esta es la primera. Segunda de Corintios 2:18 dice, no tiene tampoco. ¿No, verdad? Entonces no sé por qué lo puse. Bueno, disculpen, la verdad no sé por qué se me fue el número, pero la idea era esa. Bueno, vamos a ver segunda de Corintios, también 2:15 y 17, 2:15 al 17, más bien era ese, ¿verdad? Segunda de Corintios 2:15 al 17 dice, porque para Dios somos grato olor. No, ¿verdad? Tampoco. Bueno, déjame ver primero de Corintios nada más para confirmar. No sé por qué se me fue. Hasta lo puse 2 veces. ¿Vale? Voy. Vamos a ver. Bueno, no, la verdad es que no sé por qué lo puse, pero bueno. Hablando en cuanto a la vida eterna, del momento de que recibimos a Cristo, pues entonces nuestro enfoque debe ser distinto, ¿verdad? Debe ser distinto por las situaciones en las que estamos pasando hoy, sean buenas, sean malas, como lo mencionaba hace un momento, pues esas situaciones ya no son para nosotros. Hablamos también de que tenemos una nueva vida en el momento que recibimos a Cristo, entonces pues nuestro enfoque ahora es ver con una vista enfocada en la meta, como lo dijo muchas veces Pablo, y ver enfocado en llegar a la otra vida, sabiendo que tenemos esta vida eterna. Y pues ya sean momentos buenos, sean momentos malos, pues Dios siempre tiene un propósito, ¿no? Él nos enseña de alguna u otra manera qué es lo que quiere de nosotros, precisamente para que lleguemos a ese nivel espiritual que Él quiere que tengamos. Y muchas veces nos damos cuenta mucho después, ¿verdad? De repente nos llegan situaciones donde pues nos preguntamos por qué a mí, por qué me pasa a mí esto, pero pues después de que pasa la tempestad, pues sabemos que Dios tiene un propósito en ello. Siempre, por muy difícil que sea la situación, pues después nos damos cuenta, pues Dios quiere enseñarme esto, y pues llegamos a un nivel de madurez espiritual pues mucho más alto, ¿verdad? Si vemos lo que dice Salmos 138:8, dice que Jehová cumplirá su propósito en mí, y pues tenemos que estar confiados en esto. Y nuestra vida, como lo vimos pensando en la vida eterna, ya no es una vida de nosotros o enfocada en nosotros, sino enfocada en Él. Vamos a ver lo que habla primera de Juan acerca de la segunda certeza. Ya vimos la primera certeza, que es, tenemos vida eterna. ¿Y qué dice el verso 14? Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Bueno, aquí vemos que Dios nos oye, y no solamente nos oye, dice, sino que también nos responde. Y esta certeza está dividida en esas dos partes, ¿no? Nos escucha, pero también nos responde. Vamos a ver lo que dice Hebreos 4:16. Espero que ese sí sea. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces aquí también encontramos esta palabra, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono. Ahora, sabemos que tenemos esta confianza como cristianos de acercarnos a Dios para pedir, ¿verdad? Tenemos esta confianza también, así como le pedimos, también le agradecemos por lo que nos da. Y no a través de otras personas, como lo hacen ciertas creencias falsas, que pues piden por medio de otras personas para llegar a hablar con Dios, ¿verdad? Nosotros tenemos acceso directo a través de su Hijo Jesucristo. Ahora, cualquier situación, ya sea de prueba o ya sea de gozo, podemos traerla, y sabemos que tenemos la confianza que podemos traerla a nuestro Dios, ¿verdad? Sea una situación difícil y al igual sea una situación agradable, pues ambas siempre son un reto, el hecho de acercarnos a Dios,
Pues porque de repente sabemos pedir, ¿verdad? Sabemos mucho de que Dios dame esto, Dios ocupo esto, Dios me siento así. Y pues cuando tenemos momentos buenos nos olvidamos de repente de Dios, pero igual es bueno y tenemos esta confianza que en cualquier momento podemos acercarnos a Dios, sean momentos buenos, sean momentos malos, y pues como les digo, siempre será un reto, ¿verdad? Pero aquí tenemos esta certeza, que tenemos esta confianza. Y es muy interesante también cuando nos dice que podemos acercarnos con esta palabra que dice confiadamente, ¿verdad? Y pues vemos también, el mismo versículo nos dice que no se trata solamente de pedir por pedir. Aquí habla, o hay una cláusula, vaya, o hay una condición, cuando dice en la última parte del versículo, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. Podemos acercarnos en cualquier momento, así que si pedimos alguna cosa, y aquí viene la cláusula, conforme a su voluntad, ¿verdad? No se trata de pedir por pedir, sino, pues ahora sí que la respuesta de Dios hacia nuestra oración va a ser con esta cláusula, dice, conforme a su voluntad. Dice el verso 5, dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, ¿verdad? Dice uno de los predicadores, Dios no nos deja en visto, ¿verdad? Dios escucha nuestras oraciones y Él las contesta. Tal vez no es al momento que nosotros queramos, ¿verdad? No siempre va a ser así, porque hablamos nuevamente, la cláusula es conforme a su voluntad. A lo mejor nos contesta al momento, a lo mejor días después, a lo mejor años después, o igual empieza a trabajar en nosotros para cumplir esa petición. Esto no quiere decir que pues tenemos esa facilidad tal vez de pedir lo que sea y que nos lo va a responder cuando nosotros digamos. Recordemos que la creación somos nosotros, ¿verdad? Y pues de ahí parte esta condicionante, ¿no? Conforme a su voluntad. La voluntad de Dios, pues hemos visto en otros pasajes que la voluntad de Dios pues es perfecta. La voluntad de Dios debe ser, de repente puede ser un sí, puede ser un no, o puede ser una espera, ¿verdad? Pero tenemos como cristianos esta certeza de que Dios nos oye, cosa que no todo el mundo tiene, aunque le piden, le ruegan, le insisten, y pues algunas veces tienen que hacer ciertos rituales. Nosotros no tenemos esa necesidad para que Dios nos oiga. Y no quiere decir que Dios los oiga a través de esos rituales, aclarando también esa parte. Vamos a ver algunos versos sobre la oración. Tal vez muchos los conocemos. Dice primera de Tesalonicenses 5:17, nomás dice así, orad sin cesar. Vamos a ver Filipenses 4:7. Filipenses 4:7. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es el 6, ¿verdad? Ando con todo. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Verdad? Aquí la última parte también es muy importante. No se trata de pedir, sino también hacerlo con acción de gracias. Se dice pues, que es una de las cosas o una de las maneras de pedir, ¿no? Agradeciendo al mismo tiempo, sabiendo que lo vamos a recibir. Igual, insistimos, según su voluntad. Colosenses 4:2 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Jeremías 33:3, que dice, clama a mí y yo te responderé y enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y pues qué cosas grandes y ocultas no conocemos, pues una de ellas, no conocemos su voluntad, a pesar de que la pedimos muchas cosas, pues sabemos que la voluntad de Dios no siempre es nuestra voluntad, ¿verdad? Y pues sin duda alguna, pues Él sabe qué es lo mejor para nosotros, ¿verdad? Él contesta según su voluntad. Y por otra parte vemos que la oración no solo debe ser enfocada en nosotros, ¿verdad? Dice, sino también en nuestros hermanos. También, sí, una cosa pues es pedir por sus necesidades, también pedir por sus peticiones, tal vez agradecer por la vida de nuestros hermanos, de lo que Dios ha hecho en ellos o en nosotros a través de ellos. Pero Juan aquí nos habla de una cosa específica. Juan nos dice aquí más adelante que debemos orar por ellos cuando vemos que están luchando con algún pecado, ¿verdad?
Antes de hablar, de repente digo, como hermanos, como amigos, nos sentimos la confianza de exhortarle, ¿verdad? De decirle, hermano, estás haciendo mal, fíjate que yo veo que, pues, ahora sí que te estás saliendo de la línea. Pero, pues, antes de hablar con él, exhortarlo, lo primero que debemos de hacer es orar por ellos. Volviendo a hablar de la oración, hablando de pedir. Y, pues, ¿qué podemos lograr más nosotros que Dios, verdad? Digo, en primer lugar está en pedirle a Dios por ellos. Y la segunda parte sería esta, exhortarle, ¿verdad? Sabemos que el Espíritu Santo, lo hemos visto, nos redarguye, nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Lo vemos también en otra parte de la Biblia. Pero también sabemos que el Espíritu de Dios nos acompaña en todo momento. Entonces, ¿quién va a conocer mejor las circunstancias que el mismo Espíritu de Dios? Y este mismo Espíritu le puede convencer a nuestro hermano de lo que está haciendo tal vez no es lo correcto. Y pues lejos de repente de nosotros querer corregirle, pues primeramente hay que pedir por él, ¿verdad? Vamos a ver qué dice el verso 16 y 17 en primera de Juan, hablando de esto. Versos 16 y 17 dice, si alguno viene a su hermano, voy a agarrar agua, no sé si a mí. 16 y 17 dice, si alguno viene a su hermano cometer pecado, que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Verso 17, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Vamos a ver Gálatas 6:1. Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con el espíritu de mansedumbre. Y aquí viene lo importante, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Verdad? Sabemos que, aquí vemos la parte importante, ¿no? Dice, considérate a ti mismo. ¿Por qué dice? Pues porque nadie está exento, ¿verdad? Todo el mundo estamos exentos a caer en el pecado, tal vez que estamos juzgando al hermano. De repente, pues somos buenos para ver el pecado, pero pues no vemos el de nosotros, ¿verdad? Y pues sabemos lo que nos dice Romanos 6:23, que dice, la paga del pecado es muerte. Y no dice que algunos pecados, ¿verdad? No dice, la paga de esos pecados son muerte, pero estos no, sino habla de una manera general, y él dice que el pecado es muerte. Y el verso 17 de primera de Juan dice, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Ahora, ¿qué es el pecado de muerte, verdad? Podemos verlo tal vez de dos maneras. De repente es medio complicado hablar de este tema, y espero quede poquito claro. Pero ¿qué podemos entender hablando del pecado de muerte? Pues podemos verlo de dos maneras. Hay pecados de repente que podemos hacer, que pueden atentar contra nuestra vida. Hay ocasiones tal vez que pecamos que por consecuencia nos van a traer cierta enfermedad, pues que en su momento nos va a llevar a lo que es la muerte. Hablando, pues igual no vamos a hablar de pecados en específico, ¿verdad? Cada quien a lo mejor debe saber qué pecados pueden llevar hacia una enfermedad que nos llevar a la fatalidad. Pero hay casos donde Dios, en su amor tan grande hacia la persona que se está aferrando al pecado, pues Dios permite que su vida termine, ¿verdad? ¿Para qué? Pues con el fin de que su espíritu no sea lastimado. O sea, llega un punto donde el creyente, muchas veces lo explicó el pastor, comete un pecado que es el último pecado que lo va a llevar a la muerte. Nadie sabemos cuál es. Eso nos queda claro. Digo, puede uno orar por el creyente, puede uno, si ve que el hermano está en pecado, pues no sabemos si en realidad ese sea su pecado de muerte, ¿verdad? No nos queda a nosotros más que orar por él. Entonces, como les decía, pues su amor es tan grande que para evitar que pues se siga lastimando, prefiere llamarle a casa, llamarle al cielo, y para no dejar que se siga dañando, pero por otra parte, para evitar que dañe también lo que es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Que sea un mal testimonio para los demás creyentes, y pues que el nombre de Cristo no sea vituperado. Ahora Juan nos dice en este verso 16, como les mencionaba, que pues existe el pecado de muerte. Dice Juan, por el cual yo no digo que se pida, dice al final del verso 16, ¿verdad?
Pero como les mencionaba, digo, no, nadie sabemos, de repente si sabemos que un hermano está luchando con el pecado, pues no sabemos si ese es el pecado de muerte, solamente volvemos nuevamente a lo que es la voluntad de Dios. Entonces no sabemos cuáles sean sus planes, no sabemos cuál sea su voluntad, pero como creyentes, como hermanos, como una manera de mostrar el amor hacia el creyente es seguir orando por él, ¿verdad? No sé si me entendí, espero que sí, pero bueno, cualquier pregunta, confianza con el pastor. Bueno, el punto de este verso, pues, no se trata de analizar el pecado del hermano, vaya, no se trata de ver en qué está fallando mi hermano, sino, bueno, ni mucho menos cualquier persona de nuestra familia, de la congregación, ni tampoco de esperar a ver en qué cae, no estar al pendiente, ver en qué cae mi hermano, sino de mantener nuestra oración por ellos siempre, ¿verdad? El enfoque no es, pues mi hermano está haciendo esto y yo digo que está mal y empieza el juicio, empieza de repente el desánimo también. Entonces, lo que aquí nos está pidiendo Juan enfáticamente es en la oración, o sea, orar por ellos, permanecer en la oración, porque pues no sabemos en sí cuál es el plan de Dios hacia ellos. Juan 6.1 vimos que Gálatas 6.1 nos decía de restaurarle con amor, considerándonos a nosotros mismos. Pero vamos a ver qué dice el verso 2. Verso 2 de Gálatas capítulo 6. No, es que lo encuentro. Gálatas 6, el verso 2, ya vimos, bueno, les mencionaba que el primero nos habla de restaurarle, ustedes que son espirituales, pero lo principal es considerándote a ti mismo. Pero el verso 2 dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo, ¿verdad? Entonces aquí enfáticamente, bueno, en este verso también dice, sobrellevar las cargas los unos de los otros y así mismo cumplir el mandamiento de Cristo. Ahora, ¿cómo se sobrellevan las cargas del hermano? Pues nuevamente en oración, ¿verdad? Pues hasta aquí tenemos dos certezas. Hablamos de dos certezas acerca de que tenemos la vida eterna, y nuestra vida eterna es a partir de que recibimos a nuestro Señor Jesucristo. Y la segunda certeza es de que Él nos escucha y nos responde, pero con letras mayúsculas, con dos puntitos y subrayado y en negrita según su voluntad, ¿verdad? Es la parte importante, no se trata nuevamente de pedir por pedir. E igual al momento de pedir por nuestro hermano también va a ser pedir también, pero conforme a su voluntad, pedir que su voluntad pues sea cumplida, ¿verdad? Ahora, bueno, en manera de conclusión, terminando con estos dos puntos, pues no podemos juzgar a otro, no hablando de la oración hacia el hermano, el pecado del hermano, pues no podemos pasarnos juzgando pues unos a otros. Vimos que tenemos que considerarnos unos a otros. Todos somos humanos, aunque no es una justificación, ¿verdad? Todos estamos exentos a caer en pecado. Lo vimos en versos anteriores, también Juan nos decía que estas cosas nos escribe para que no pequemos, pero si en algún momento pecamos, abogado tenemos para con el Padre. Ahora, tenemos que tener muy claro que una cosa es caer en pecado y otra cosa es vivir en el pecado, ¿verdad? Entonces, pues nuevamente les invito a que nos analicemos cada uno, porque pues el verso nos dice, ¿no?, que nadie estamos exentos. Escuchamos frases de repente que dice nunca digas de esta agua no he de beber, ¿verdad? O nunca digas nunca, porque pues de repente juzgamos con un dedo, pero los demás nos están juzgando a nosotros también. Pues vivamos de una vida también, hablando del punto de la vida eterna, hablamos de una vida conscientes de que tenemos una vida eterna, y recordar que nuestra vida pues ya no es de nosotros. Hablamos anteriormente acerca del morir a nosotros mismos, que es hacer justicia. ¿Y qué es esto? Pues morir a nuestros deseos, morir a nuestras pasiones, y pues nuestro enfoque debe de estar solamente en Cristo, ¿verdad? Y viviendo una vida que pues no se termina cuando nuestro cuerpo se acaba, ¿verdad? Y pues nuevamente les invito a que nos consideremos como hermanos, tanto en situaciones que vemos de pecado, pero también en las cargas, ¿verdad? Muchas veces pues vemos al hermano desanimado, y pues él sabe sus motivos, muchas veces no los cuentan, pero pues aún así pues orar por ellos. La oración pues puede mucho, bien lo sabemos y lo vemos en muchas citas anteriores, de que pues la oración es muy poderosa, y pues más de lo que podamos hacer nosotros, sabemos que Dios es el que tiene el control de todo, ¿verdad? Por mi parte es todo. La próxima semana pues continuaremos con los demás versículos, viendo las otras tres verdades. Dios les bendiga.
Gracias.